Pues es que están de vacaciones, ¿no? Ajá, todos, yo no, yo estoy aquí en la del Valle. Bueno, lo bueno es que ya se pueden conectar de donde estén. Es un ratito. Exacto. Bueno, ¿tú nos avisas? Creo que hay micros, ¿no, Ale? Listo. Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ya estamos en esta primera gran transmisión del día de hoy desde INDECAT y estamos aquí con mi querido doctor Arturito Castañeda para hablar un poquito de este gran curso que está programado de 4 sesiones los días martes y que iniciando el 6 de agosto y que él ha denominado tipicidad en la dogmática penal mexicana. Recuerden que esta transmisión es introductoria, es una plática para que conozcan los puntos medulares que se van a estar desarrollando en este gran curso y aparte tienen una gran ventaja. Todos los que se encuentren cerca de la sede de INDECAR de la Ciudad de México, este curso se va a impartir de manera híbrida, es decir, ustedes van a poder acudir de manera presencial o conectarse de manera virtual. Nosotros les sugerimos que vengan de manera presencial todos los que por cuestiones de tiempo y distancia puedan hacerlo. Entonces, pues mi querido Arturito, de nueva cuenta arrancamos estas actividades presenciales, bueno, híbridas, a partir del martes 6. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querida. Ya vi por qué tú decías flojo porque estaban muy flojos o porque Solecito escribió flojo ahí en el chat. Pero bueno, gracias, Solecito, por acompañarnos por acá. Muy bien, mi querida Cris, con el gusto de saludarlos a todos. ¿Tú? Pues muy bien, trabajando un ratito. Todo el mundo anda de vacaciones, menos nosotros, pero bueno, lo importante es disfrutar lo que estamos haciendo y yo creo que todos los que estamos aquí conectados lo hacemos. Pues Arturo, vamos a arrancar este siguiente bloque de clases en donde evidentemente tienen la oportunidad de compartir contigo de manera presencial, pero también de manera virtual. Y este curso de 4 sesiones, porque vamos a ir sacando los bloques por mes para todos los que puedan irse agregando y precisamente en este bloque de 4 sesiones de tipicidad en la dogmática penal mexicana, has puesto tú como puntos medulares los elementos descriptivos normativos contra elementos versus elementos objetivos normativos y subjetivos del tipo, los elementos del tipo penal comunica carga de la prueba de la fiscalía en el delito, la tipicidad como base de la defensa pasiva, la tipicidad en las audiencias penales y los elementos del tipo penal como base de la defensa mixta. Entonces, me gustaría que comentaras un poquito cómo se van a estar desarrollando estos 4 martes con esos puntos que vas a estar desarrollando. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, primero que todo, vamos a establecer ciertos puntos para que todos estemos en lo mismo. Primero, este curso vendría siendo la segunda parte del análisis de la obra denominada dogmática o estructuras de la dogmática penal mexicana. Esto no quiere decir que si no estuvieron en la primera etapa no pueden registrarse, ya que precisamente fue planeado por cada uno de los distintos elementos del delito. Ajá. Primera parte vimos conducta, ahora la segunda parte será tipicidad. Si queremos seguir adelante, seguramente habrá uno tercero de antijuridicidad y el último de culpabilidad. Entonces estamos en el de la tipicidad. ¿Ok? No importa que no hayan estado en la primera ocasión, pueden registrarse. Ahora, tercer punto. No es igual a ningún otro curso que se haya dado, por lo menos que yo haya impartido personalmente. Eh, lo digo porque había o he leído algunas dudas respecto a que si los cursos se repiten o son parecidos. No sé si alguien más le haya dado algún nombre parecido. Si anteriormente nosotros le dimos un nombre parecido, por supuesto que no es lo mismo, porque inclusive ya tenemos más de 2 años que no hablamos de la tipicidad como se pretende hablar en este curso. Cuarto punto, el temario es absolutamente práctico. A ver, y aquí quiero dejar los siguientes, hacer las siguientes puntualizaciones. Tenemos que distinguir entre practicidad procesal, practicidad de fondo. Mi querida maestra Cristina no me dejará mentir
cuando he tenido el honor de que se ponga ahí a escucharme, que estamos presencial y demás, que hablamos muchísimo de procesal, muchísimo de procesal. Pero a ver, existe una, no sé si sean de estas modas recurrentes, mi querida Cris, que a veces últimamente he escuchado mucho, comparar al académico con el postulante, ¿no? Pero fíjate, hay que ponerle nombre al académico del postulante. Vamos, si vamos a entender por académico un académico total, aquel que nunca haya postulado, que jamás haya postulado, ¿no? Y a un postulante total, señalando que es aquel, vamos a decir, que cree que bastan las técnicas de litigación para estar en una audiencia. Por eso a veces se dice, no, pues es que yo he estado en 1000 audiencias, ¿será entonces que el que esté en 1000 audiencias pueda tener más conocimiento teórico práctico que el que ha estado en 100? Yo puedo asegurar que no necesariamente, mi estimada Cris, no necesariamente. A ver, entonces, si hablamos de este académico total que nunca ha postulado, entonces dicho académico no es abogado. Y si hablamos de este postulante total, que solamente ha postulado, pero no tiene ningún tipo de teoría, pues entonces, con las palabras como son, y estamos hablando de un coyote, porque no necesariamente vamos a aprender aunque vayamos a 1000 audiencias. Me parece que requerimos por fuerza una dualidad en estas partes. Entonces, estos cursos están precisamente diseñados para que tengamos este tipo de dualidad. Para ir cerrando esta parte, saben los que me conocen que la razón por la que me gusta platicar con ustedes, estar en los cursos, etcétera, 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 no es porque busque fama, ni es porque busque, ni porque tenga una mercadotecnia de conseguir aquí mis clientes. Ojo, respeto absolutamente todos los que lo hacen por fama o inclusive como una estrategia mercadológica para obtener clientes, porque aquí no hay ni buenos ni malos, sale el sol para todos y cada quien hace lo que más le conviene. Pero ¿por qué lo digo? Lo digo porque los que me conocen saben desde un principio que lo que busco es como poner este granito de arena, mi querida Cris, este granito de arena en un sistema en que vamos a ser realistas. Tenemos un sistema en donde tenemos un gran problema de personas, no tanto de normas. ¿Por qué digo de personas? Tenemos operadores que jalamos para donde nuestras creencias nos dan. Que si esta teoría me conviene más, que si nadie me dice que la puedo utilizar, que si este juez piensa de tal forma, entonces hablo en una sala de audiencias diferente a lo que digo en la otra, que si la teoría del delito no importa, que si la teoría del delito se importa, que si importan más los hechos, que si es una mezcla del sistema anglosajón y el alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final del día, lo único que estamos ocasionando es tener una torre de Babel jurídica porque nadie tenemos una certeza absoluta. Todos decimos, es que si es mediático es una cosa, pero si nos cae con este juez es garantista, pero si nos cae con este otro juez, entonces hay que hablar de otra manera. ¿Ok? Entonces fíjate que todo esto ya en conclusión, para mí ha sido muy importante porque, por siempre lo digo, no es que hayamos encontrado el hilo negro, ni mucho menos, pero me da mucho gusto escuchar últimamente, ya desde hace un tiempo para acá, los términos de con su apellido, ¿no? Dogmática penal mexicana. Fíjate que inclusive me ha dado mucha risa porque varias personas que conozco, algunos personalmente, algunos otros no, pero que desde que empezó todo esto con la obra de las estructuras dogmáticas, negaban o siguen negando la posible existencia de una dogmática local, o sea, una dogmática con apellido, porque se decía o dicen que la ciencia es universal. Entonces, si el derecho es ciencia, no puede haber un derecho mexicano, un derecho coahuilense, un derecho guerrerense, ¿no? No puede existir eso. Y ahora inclusive veo que se anuncian con títulos casi, casi como de los precursores de la dogmática penal mexicana, ¿no? Entonces, una de dos, o afortunadamente ya empezamos a cambiar de opinión,
o no hubo ahí una comunicación con los que hacen la publicidad, ¿no? Pero bueno, fíjate que esto me ha dado mucho gusto porque tenemos que poner atención en lo siguiente. El curso que vamos a impartir, en el que me daría mucho gusto platicar con todos ustedes, se refiere a uno de los elementos del delito. Y no es cualquiera. Digamos que es el elemento del delito que se utiliza en más de un 90% en todas las audiencias en México. Imagínense, si me apresuran un poquito, yo diría que un 97, 98, pero dejémoslo en más de un 90%. Esto es, cuando hablamos de tipicidad, por fuerza vamos a tener que enfocarnos a todos los tipos penales que se conocen como tipos penales de acción. Estamos dejando fuera de esta segunda etapa, y eso no quiere decir que no hablemos si alguien tiene alguna duda de lo mismo. Estamos dejando fuera, por supuesto, las partes omisivas, es decir, la tipicidad no se estudia igual en la acción que en la omisión, por eso no podemos tener los mismos elementos. Y para dejarte que me preguntes y que me digas muchas cosas o los que están aquí, todas sus dudas de lo que vamos a platicar, quiero ponerte un ejemplo. En México, mi querida Cris, los hechos son importantísimos. Pero nosotros tenemos algo que se conoce no como un hecho simple, sino como un hecho institucionalizado. El agregar esta palabra de un hecho institucionalizado significa que un ministerio público, un defensor, un asesor jurídico, no puede, bueno, no debe pararse en una audiencia sin tener el conocimiento práctico procesal, pero sobre todo el conocimiento práctico dogmático. ¿Tú te imaginas, o alguien de los que están aquí conmigo, se imaginan un ministerio público formulando una imputación, que es el momento principal en donde vamos a empezar a conocer de los hechos? ¿Se imaginan a un ministerio público que no tenga la más mínima idea de la dogmática penal? Sí pasa, Fíjate qué feo, ¿no? ¿Y qué pasa normalmente con esos ministerios públicos, mi querido? pues le Porque dan fíjate, vistas de superior, ¿no? tenemos dos posturas, ¿no? La postura en donde te dan vista a su superior y le dicen que no está al nivel y entonces prescindimos de sus servicios porque no va a poder lograr el objetivo de la fiscalía, que no necesariamente es obtener una vinculación o una condenatoria, no necesariamente desde la parte práctica, aunque sabemos que desde la parte teórica, aunque en la parte práctica sabemos que así es. Pero vamos, no va a poder jalar ni a un lado ni para el otro. Pero tenemos la otra postura. Tenemos la postura que nos dice que un ministerio público que no conozca de dogmática penal va, plantea ciertos hechos y entonces deja al arbitrio del juez que le dé el derecho. Entonces, ¿un ministerio público da los hechos y el juez el derecho? Es decir, ¿un ministerio público podría ir con la más completa ignorancia a una audiencia, agarrándose de que el juez va a poder enmendar su trabajo? Y muchos aquí me van a decir, pues es lo que hacen, ¿no? Y entonces, si nos vamos a las estadísticas, ¿cuáles han sido normalmente, mi estimado abogado y todos los que estamos aquí, nuestras principales quejas? Que el juez enmienda, que el juez hace la tarea, que son 2 contra 1, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ese mismo asuntito, 2 contra 1 y la enmienda del juez y demás, llega a los federales, pues entonces es cuando los postulantes defensores empezamos a cosechar todo lo que sembramos durante las audiencias. Y así ha sido hasta el momento, por lo menos, ¿no, mi querida Cris? Entonces, un ministerio público que solamente hable de hechos deja o pasa de ser un fiscal a ser un chismoso. O sea, ¿qué diferencia habría entre ese ministerio público y el vecino que va con el presidente de colonos a despotricar ciertos hechos sin que tenga la necesidad de un contenido jurídico? Para ejemplo, basta un botón, fíjense. Si nosotros hablamos de hechos, y aquí lo que les estoy compartiendo en pantalla, para alguien que le parezca un poquito ilegal hablar de extorsión, y nosotros vemos este código penal, sin decir ahorita de qué estado o qué lugar no es,
y manejamos los hechos como un aspecto absolutamente fuera de la institucionalidad, entonces pues diríamos, pues el que le dio el dinero el que pidió dinero a otro porque le está pidiendo derecho de piso, porque lo está amenazando, y empezamos a formular aspectos como en una formulación de la imputación o en una carpeta de investigación. Ah, sí, mira, es que lo obligó a tolerar o dejar de hacer algo con la finalidad de obtener un lucro. Lo amenazó y le dijo, si no me das dinero por tu derecho de piso, vengo y balaceo todo tu local. Y nos vamos por ahí a otro código en donde nos hablan de algo, pues, parecido, ¿no? Y entonces, pues sí, lo que pasa es que es lo mismo, porque mira, nos dice al que obligar a otro a dar a hacer algo, obteniendo un lucro para sí o para otro, causando algún perjuicio patrimonial. Pues volvemos a lo mismo, vino, lo amenazó con derecho de piso y entonces empezamos a crear los hechos. Fíjate que el día jueves tal de marzo del 2024, una persona se presentó y empezó a amenazar al otro que tenía un local de verdulería y le dijo que si no me daba 1,000 pesos, entonces podrían ser sus próximas víctimas. Obligó a dar, a hacer, a tolerar, causando un perjuicio patrimonial, y en la otra parte con la finalidad de obtener este lucro o perjuicio patrimonial, causar un daño. ¿Alguien de los que está aquí en plataforma en Facebook podría ver la diferencia entre los hechos Sí, claro. que El se de la marcan en Ciudad el de Código Penal? México tiene que haber un perjuicio patrimonial para que se consume el delito. En el del Estado no. ¿Y eso qué nos trae como consecuencia, mi estimado abogado? Pues que hay una variedad de tipos penales, ¿no? Pero en la práctica, si fueras Ministerio Público, ¿cómo podrías Pues, jugar con uno o con otro? pues yo tengo conocimiento de que en el Estado de México, como no tiene el verbo, bueno, la consumación de el perjuicio patrimonial, lo usan mucho como cualquier cosa, la extorsión. Y en la ciudad, pues es difícil ver una extorsión, ¿no? Uy, bueno, fíjate, tienes razón. Aquí hay algo que quiero destacar, primero que todo. Tan solo de escuchar a Jaime, ya nos está hablando de verbo, de resultado, de tipo. Fíjate entonces cómo es alguien que tiene conocimiento y sabe la importancia de estos aspectos en las audiencias. Alguien que no lo hiciera de esta manera, pudiera parecer que estábamos hablando exactamente de lo mismo. Él da en el clavo, en uno de los clavos, y nos dice, espérame, es que en uno, lo voy a decir en mis palabras, pero lo que él dijo, en uno tenemos la exigencia de un resultado material y en otro tenemos la exigencia de un resultado formal. Pero fíjate a todas las posibilidades que nos habla esta circunstancia. Nada más con este ejemplo, mi querida Cris, puedo yo asegurarte que en uno tenemos opción de obtener un grado tentado y en otro no. En uno pudiéramos nosotros acreditar una comisión por omisión y en otro no. En uno pudiéramos hablar de cierto, aunque los dos tienen resultados instantáneos, por decirlo de alguna manera, quizá en alguno pudiéramos tener efectos que nos afecten la competencia y poder estar hablando de un juez diferente al donde por primera vez se consuma de manera instantánea y en el otro no. En uno de ellos pudiéramos estar hablando de problemáticas en la formulación de la imputación para acreditarlo y en el otro no. Es decir, fíjate cómo un ministerio público que nos viniera simplemente a recitar los puros hechos estaría siendo complicado, aunque nos digan, bueno, es que el juez posteriormente puede enmendar esa parte. Sí, el juez podrá decir lo que quiera, pero si el Ministerio Público en su formulación de la imputación no tomó las precauciones para acreditar un resultado material, entonces estaremos en problemas. Oye, Arturo, pero pues es que eso no pasa nada, porque si el Ministerio Público en realidad te da un hecho y después tiene los elementos probatorios como para acreditarlo, pues entonces, aunque no sepa nada, el juez podrá enmendar lo que hace. Sí, lo que pasa es que si desde el principio el Ministerio Público no conocía todos los elementos de la tipicidad, difícilmente va a saber con qué elementos probatorios va a poder sustentar algo. Vamos,
si el Ministerio Público no distingue entre un resultado formal y uno material y simplemente da un hecho, seguramente va a olvidar acreditar o la necesidad de acreditación de ese elemento que se le pasó. Entonces, yo sé que hablé mucho, mi querida Cris, pero básicamente lo que les quiero decir a todos es que en vez de quejarnos de lo que sucede en las audiencias, si podemos homogeneizar, siempre ha sido la palabra, mi bandera es homogeneizar las estructuras para dar seguridad jurídica, creo que no va a haber mejor manera. Y platicando entre todos nosotros y después ustedes también pudiendo optar por escuchar a otras personas, por comparar, por llevarlo a la práctica, es la única manera que vamos a tener para mejorar esto. ¿Cómo es, mi querida Cris? Muy interesante, digo, todos los que te conocemos sabemos que manejas perfectamente este tema, dice Patricia Escalante en redes sociales. Dice, entre un estado y el otro, acreditar el delito se basaría en el resultado, muy bien, señora Patricia, al igual que Jaime. ¿no? Entonces, ahí están los comentarios, no sé si de los compañeros que están dentro de la plataforma de Zoom tengan alguna pregunta para el doctor. También los estamos leyendo a los que se encuentran en redes sociales, si tuvieran alguna duda. Y bueno, para los que se van integrando, recuerden que estamos platicando con mi querido Arturo Castañeda respecto del siguiente curso que va a impartir aquí en INDECAC de manera híbrida. Van a poderse inscribir de manera presencial o de manera virtual respecto de la tipicidad en la dogmática penal mexicana. Y fíjate que hacías una introducción muy interesante respecto de el objetivo que tú tienes al impartir las clases, que, que creo que tú no necesitas ni siquiera aclararlo, ¿no? Yo creo que todos los que realmente te conocemos, los que te conocemos de cerca, sabemos el por qué das clases, ¿no? Más allá de dividirse la parte de los académicos y de los yo siempre he pensado que no podemos hacer unas divisiones tan grandes, mi querido Arturo, entre hablar de decir, él es académico y él sí es abogado postulante, porque de una u otra forma ambos tuvieron que haber estudiado para dedicarse a una o a otra área, ¿no? Entonces yo creo que es complicado hacer esas divisiones o aceleraciones, ¿no? Entonces, todos los que conocemos sabemos que imparte las clases partiendo de toda la parte sustantiva, de todo ese conocimiento, pero también de toda la parte práctica y que no necesariamente tienes por qué estarlo publicando o compartiendo, ¿no? Sí, básicamente el punto era, creo que aquí lo que necesitamos, fíjate, he platicado muchas veces de este aspecto y, por ejemplo, en Alemania, alguien que es académica no puede ser, por ejemplo, postulante, ¿no? O no puede haber un juez que dé clases, ¿no? Por ciertas circunstancias. Yo creo que algo que aquí nos nutre, y además, porque tenemos una idiosincrasia diferente, es la oportunidad de escuchar a los jueces impartir cátedras y de escuchar a los postulantes a dar cursos. Y lo que yo siempre he dicho es que no puede haber ni un juez, ni un postulante, ni un académico, ni un nada que no tenga los dos puntos. ¿A qué quiero decir? El académico siempre nos va a abonar. Las historias del postulante sin academia siempre nos van a abonar. Pero qué mejor que una simbiosis, que una unión para poder entender qué es lo que pasa realmente en la práctica y tratar de buscar que se aplique el deber ser. Porque, insisto, no tenemos un problema de leyes, tenemos un problema, digo, puede haber, pero en un 90% no es un problema de leyes, es un problema de personas. Entonces, sí es importante el analizar la tipicidad. Y fíjate, mi querida Cris, por si me tienes alguna pregunta o alguien más de aquí, antes de seguir platicando de esto, este módulo de tipicidad, yo sé que va a haber por ahí algunos operadores que se paren de pestañas, pero la tipicidad es el único elemento realmente que es carga de la prueba del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público no tiene la carga de la prueba de la conducta, ni tiene la carga de la prueba de la antijuridicidad, ni tiene la carga de la prueba de la culpabilidad. El juez argumenta la antijuridicidad, el juez argumenta la culpabilidad, pero la carga de la prueba del Ministerio Público está en la tipicidad, nada más. Imagínense la importancia de dominar este elemento, ¿ok?
Entonces, por supuesto que esto se hace desde una perspectiva de estructura teórica, pero con todos los asuntos o los casos que ustedes tienen la confianza de ir y platicarme para aplicar el aspecto procedimental junto con el dogmático. Entonces, esta es la idea de este curso. Es un curso en donde se establecen las estructuras teóricas, insisto, muy entre comillas, para poder subirlas a nuestro vehículo procesal. Y de todo eso es de lo que vamos a platicar. Oye, Arturo, aquí en uno de los puntos yo siempre me ha parecido un poquito contradictorio cuando hablan de defensas pasivas. Yo no siempre he considerado que existan las defensas pasivas. Yo considero que son estrategias de las ¿Sí? defensas y que pudiéramos decir, ah, es que es pasivo y se adhiere y todo, pero probablemente sea una estrategia por la cuestión del trabajo que está desarrollando la fiscalía y no es tanto porque sea una defensa pasiva, porque tú aquí estableces la tipicidad como base de la defensa pasiva. Si tú lo estás tomando como base, no me parecería que sea una defensa pasiva que todo deje pasar, que todo acepte. Al contrario, porque ya lo analizó, porque ya estudió lo que lleva el Ministerio Público, es que su actuar como defensa, ¿no? O a ver, corrígeme ahí, aquí tú No, eres qué el buena experto en pregunta, penal. Iris. O ¿Has sea, escuchado, has escuchado por ahí cuando hemos platicado conmigo y también con muchos otros operadores que han platicado en estos cursos de interrogatorio y contrainterrogatorio, que dicen, no sé si a ver si completamos la frase, a veces el, el mejor el mejor contrainterrogatorio es, contrainterrogatorio es el que no se hace. ajá, y fíjate que contra este pensar hay mucha oposición. O sea, yo también he escuchado muchísima crítica en donde hay operadores que dicen, espérame tantito, si no contrainterrogas, ¿a qué vas? O sea, la principal arma de un abogado postulante defensor en juicio es el contrainterrogatorio, es el contraexamen. Y yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es esto. Fíjate, me voy a explicar con un ejemplo. Entonces estaría pasando lo mismo con la cuestión de la famosa defensa pasiva. Para allá voy. Estamos haciendo un símil. Exactamente. O sea, quiero explicarte con una analogía procedimental cómo la defensa pasiva viene desde lo que voy a mencionar ahorita para que entendamos la parte de a veces el mejor contrainterrogatorio es no hacerlo. Fíjate, tenemos aquí una ley, ¿no? Que es esta ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y tratos crueles y demás. Ahorita que hablábamos de la extorsión y de diferentes tipos penales, fíjate cómo este artículo 24 principalmente contiene tres tipos penales, que es otra cosa que pareciera doctrina, pero no lo es. Vamos a hablar de tipos básicos, tipos especiales, tipos complementados, en donde nosotros a veces decimos que un tipo penal es todo el 24, pero cuando lo sabemos analizar, nos damos cuenta que en realidad tenemos tres tipos penales diferentes. En el primer párrafo nos vienen ciertos ánimos o ciertos elementos subjetivos específicos o en algunos casos algunos medios comisivos, pero el tipo se complementa de tres diferentes maneras. Vamos a quedarnos nosotros, por ejemplo, con del que cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona. Vamos a darnos cuenta que inclusive de aquí podemos sacar varios subtipos. El que cause dolor a una persona, el que cause sufrimiento físico a una persona, el que cause sufrimiento psíquico a una persona. ¿Te parece que nos quedemos con la tercera hipótesis? El que cause sufrimiento psíquico a una Y si persona. son tres, porque no tiene los prefijos, el prefijo del I, ¿no? Así es. Fíjate cómo nos viene la O, ¿no? Y podríamos decir que se cause dolor o sufrimiento, que es un temazo, Cris, porque será lo mismo causar dolor o sufrimiento y cómo vamos a comprobar dolor o sufrimiento desde el ámbito de la fiscalía o cómo vamos a defender ese dolor o la inexistencia de ese sufrimiento. Es lo mismo dolor que sufrimiento, pero me voy al más sencillo. Por eso me fui al tercero, que cause un sufrimiento psíquico. No hablo de dolor psíquico, un sufrimiento psíquico. Fíjate, un tipo penal que parece tan pequeño, de entrada, como decían Patricia y Jaime,
lo primero que nos va a llevar aquí es a poder obtener estos elementos que debe de acreditar la Fiscalía. Con independencia de los elementos subjetivos o medios comisivos que tenemos arriba, nos queda claro que es un tipo penal de resultado material. Si es un tipo penal de resultado material, ¿esto qué significa? Que el Ministerio Público tiene que acreditar con prueba directa. Oye, pero pudiera ser circunstancial o inferencial, como mucha excepción. Lo normal es que aquí vengan pruebas directas y en estos casos, ¿con qué prueba más o menos se te antojaría si fuéramos ministerios públicos a acreditar un sufrimiento psíquico? Psicología, psiquiatría, O no va a haber otra sé. que un dictamen, como tú bien lo dices, ¿no, mi querida Sí, Cris? Y por ahí nos vamos a tener que ir esos aspectos, ¿no? Psicología, quizá psiquiatría, quizá algún aspecto en donde se analice toda esta parte autocognitiva, toda parte, esta parte emocional. Un experto que nos diga qué es el sufrimiento, qué es el sufrimiento psíquico y que demuestre un antes y un después. Es decir, la ausencia de sufrimiento, la existencia de un sufrimiento psíquico y un nexo de causalidad, porque estamos hablando de tipos penales de acción, no un nexo de determinación, no un nexo de evitación, no una imputación objetiva, ni todas esas teorías extrañas que a veces nos quieren traer por acá. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Qué pasaría si por cualquier razón nosotros nos encontramos con que desde la formulación de acusación y posteriormente el ofrecimiento de pruebas del Ministerio Público, lo que pasa en el auto de apertura a juicio, nos damos cuenta que no se tiene una prueba idónea como para acreditar el sufrimiento físico? Es decir, puede haber una que demuestre un dolor, puede haber una que demuestre un sufrimiento que no sea psíquico, inclusive tenemos videos en donde hay un sujeto que a nuestro parecer está torturando a una persona. Lo está torturando, lo está poniendo el famoso tehuacanazo o le está diciendo que va a matar a toda su familia, no sé, lo que ustedes quieran. Y decimos, ¿cómo es posible que no se castigue a este sujeto? Bueno, pues todo esto fue a causa de ese Ministerio Público que no tenía la más mínima idea de la dogmática penal y que dijo, me lo va a enmendar el juez con la clasificación jurídica, aunque yo no sepa nada, porque me dirán, bueno, pero también ese Ministerio Público no sabía ni dogmática ni era un poquito inteligente, porque si quería acreditar un sufrimiento físico, ¿cómo es posible que no lleve una prueba, Cris? A veces se llevan pruebas que no son idóneas. Pueden ser pertinentes, pero no son idóneas. ¿Qué pasaría si eso lo quiere acreditar con testigos, por ejemplo, en donde les platique esta persona que sufrió de tortura, que no ha podido dormir, que no ha podido comer? ¿Es una prueba pertinente? Sí, pero no es idónea. Entonces, fíjate cómo si nosotros estamos ante uno de estos testigos, o a lo mejor ni siquiera es perito, o a lo mejor no tiene esa ciencia dominada, o a lo mejor no tiene la cédula, o a lo mejor cualquier cosa que me puedan decir, si nosotros enfocamos la falta de elemento descriptivo normativo del tipo penal consistente en el resultado material, nos vamos a dar cuenta de que para qué contrainterrogamos. claro, Y con esto voy a no tiene responder caso. la otra parte. La defensa pasiva, inclusive, no se basa en el no hacer nada. Es decir, defensa pasiva no quiere decir me quedo sentado viendo cómo hablan todos los demás y yo nada más digo, señor juez, favor de usted de resolver conforme a derecho. No, no, no. La defensa pasiva tiene una relación específica con la atipicidad, porque cuando uno toma la decisión de actualizar una defensa pasiva, significa que ya se dio cuenta que hay un elemento descriptivo normativo, esto es, un elemento dentro del tipo penal que el Ministerio Público no se dio cuenta o no se dio a la tarea de comprobar. Entonces, si en una violencia psicoemocional no hay dictamen, si en una tortura no hay dictamen, si en una extorsión Ciudad de México no se acredita el objeto material, resultado material, si en una, sería muy obvio decirte si en una omisión no hay pérdida de vida, no, tenemos que irnos a casos como si en un fraude procesal no se acredita la simulación, si en una administración fraudulenta no tenemos calidad de administrador, entonces la estrategia se entiende como pasiva porque solamente vas a destruir la pretensión del fiscal con estructuras argumentativas.
porque de lo contrario le estaría corrigiendo a la gente Podrías corregirle la o, plana. o Ahí puedes hacerle ver añadir. que le corrigen la plana o él estaría marcando sus deficiencias, ¿no? Fíjate cómo por eso la importancia de en los alegatos de apertura ser muy breves o deben ser muy breves por parte de la defensa. Tú no le puedes decir, y en este momento, señor juez, esta defensa hace la promesa, pues ¿cuál promesa? Si promesa probatoria es defensa activa, pero bueno, hace la promesa de que el Ministerio Público no podrá acreditar en específico el sufrimiento psíquico toda vez que no existe un dictamen llevado a cabo por un especialista. Espérame tantito. Oye, pero el Ministerio Público podrá cambiar algo que ya no está en el auto de apertura porque no ofreció la pericial en específico. No, pero la verdad es que eso es lo que normalmente no pasa en la práctica. Lo que pasa es que tienen a los peritos y no los saben interrogar o no saben acreditar el elemento al que vamos. Y entonces estás diciendo, Ministerio Público, ya te dije dónde es tu falla, trata de solucionarla durante el juicio si es que puedes. Entonces, el aspecto de un alegato de Le apertura. estarías dando tú una oportunidad a la gente del Ministerio Público que a través de los argumentos pudiera que subsanar, corregir, Que reasesore a sus complementar. peritos, ¿no? A sus testigos, si es que pudiera hacerlo. Entonces, fíjate Ujú. cómo en conclusión podemos decir nosotros que hablamos de una defensa activa, Cris, cuando eh, tenemos carga probatoria. Es decir, cuando la defensa tiene una carga probatoria, estaremos hablando de una defensa activa o mixta. Y ahorita voy para allá. Y cuando la defensa no produce prueba, sino simplemente se hace cargo de las omisiones del Ministerio Público, estamos hablando de una defensa pasiva. Y el único elemento por el que puede darse una defensa pasiva, es por atipicidad en estricto sentido. Es decir, no por atipicidad de error de tipo, no por atipicidad consentimiento expreso o tácito, no. Solamente por atipicidad, falta de un elemento descriptivo normativo del tipo. Cuando nosotros tenemos o producimos prueba, significa que la defensa tiene la carga de la prueba. Eso puede ser acreditar una ausencia de conducta, una causa de justificación o la causa de inculpabilidad. Y cuando se habla de defensas mixtas, es que tu prueba no va tendiente a acreditar una excluyente del delito, sino la utilizas como un derecho para decirle al juez, pues yo no tengo la carga de la prueba, ¿eh? Mi defensa es pasiva porque voy por una atipicidad, pero más que una insuficiencia probatoria, hay una deficiencia probatoria. Y aquí es lo que tú seguramente has escuchado, mi querida Cris, cuando nos hablan de los contraperitajes, metadictámenes, cuando nos dicen, oye, es que te denunciaron por operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Yo tengo que probar que el dinero provenía de una actividad ilícita? No. ¿Tienes cómo probarlo? Sí, pues pruébalo. Oye, pero no es tu carga defensa. No, pero es mi derecho. Entonces, produzco prueba no para acreditar un excluyente, sino para dar fluorescencia a la tipicidad y eso se conoce como mixta. Entonces ya tenemos la diferencia entre una mixta, una activa y una pasiva, que es cuando no produces prueba. Pero eso no quiere decir inclusive que no argumentes, contraargumentes, objetes, contrainterrogues o de alguna u otra manera tengas un movimiento en una estrategia defensista sin la necesidad de crear prueba u ofrecer prueba. Y fíjate, ahí es eso que acabas de mencionar, está bien interesante porque pocas veces se menciona esta cuestión de la defensa mixta y tiene mucho que ver con esto que tú has mencionado de la carga probatoria, de la tipicidad y que nos lleva a pensar cuánto nos hace falta identificar, porque yo creo que aquí, no sé, el objetivo principal entonces sería, Arturo, identificar por parte de nosotros como defensa estas cuestiones de la fiscalía respecto de si tiene los elementos o no. Si una frase también me caracteriza, mi querida Cris, es que no puedes ser asesor jurídico ni defensor si no eres o si no piensas como MP. Yo siempre he sugerido, aconsejado y yo lo hago cuando me llegan carpetas de investigación. Lo primero que hago es pienso como fiscal. Lo primero que hago es, me imagino que yo voy a formular imputación, que yo voy a estar a buscar todos mis elementos para juicio
Y cuando voy analizando todo esto como fiscal, ¿qué crees que es lo primero que te vas a dar cuenta? Las O sea, que, fallas que falla, existen en tu caso. Y te si va a pasas del lado acreditar, ¿no? izquierdo y entonces dices, entonces vamos a demoler quirúrgicamente esas fallas. Entonces, eh, eh, vamos, tienes toda la razón cuando dices, por supuesto, que nos falta toda esta parte para tener una seguridad jurídica, porque parece a veces que vamos un poquito a pescar, nos preocupamos más de, a ver, trate la carpeta, ¿hay cadena de custodia? No, no hay cadena de custodia. En los controles de detención, por ejemplo, a ver, tráetela, ya tenemos casi nuestra listita de qué es lo que debe de existir, ¿no? Y entonces empezamos a ver, detención material, detención formal, le leyó los derechos, cuando en la práctica, la verdad, los jueces no es que se pasen por el arco del triunfo la lectura no de derechos, sino que jurídicamente no tendría un Es decir, porqué nos fijamos más en las cuestiones de forma que de fondo, porque si muchísimo más. logramos identificar estas cuestiones de lograr acreditar a una atipicidad, más ya todo lo demás sale sobrando. Todo lo demás sale sobrando completamente. Y fíjate cómo yo siempre les he dicho y he sido muy sincero. Muchos me dicen, ¿desde cuándo, si defiendes tanto la dogmática, desde cuándo cobra importancia la dogmática? Y desde que tomas la carpeta de investigación, ¿verdad? Y yo, no, no, porque lo he dicho también muchas veces. Tú puedes tener una carpeta de investigación por robo y después tener una formulación de imputación por secuestro express. Entonces, oye, y en el control de detención cobra importancia la dogmática. La realidad es que no tanto. ¿Por qué no tanto? Bueno, porque si un ministerio público no le dice al juez en su clasificación jurídica que un tipo penal no es de aquellos que ameritan prisión o pena de prisión, pues entonces el juez seguramente va a calificar de ilegal la detención. Pero fuera de esa parte de clasificación jurídica, mi querida Cris, que dicho sea de paso, clasificación jurídica no es dogmática penal. Clasificación jurídica es una figura procedimental sustantiva que nos dice en qué etapas adjetivas debemos utilizar qué dogmático. Cierro el paréntesis. Cuando realmente toma importancia la dogmática en México es a partir de la formulación de imputación. Es en ese momento en donde tenemos que tener perfectamente bien dominadas todas las estrategias sustantivas. E insisto, si la única carga de la prueba en México del Ministerio Público es la tipicidad, pues imagínate. Complicado, complicado y digo, se ha debatido estos temas yo no voy a hablar de imputación concreta, objetiva y todas esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, mi querido Arturo, bueno, para los que nos están siguiendo a través de redes, los que están aquí dentro de la plataforma de Zoom, recuerden que esto solamente es una breve plática introductoria de lo que se van a estar desarrollando en las 4 sesiones que vamos a tener con mi querido Arturo Castañeda los días martes a partir del 6 de agosto en este gran curso de tipicidad en la dogmática penal mexicana, este gran curso que van a poder ustedes tomar de manera presencial en la sede de INDECAC de la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, o de manera virtual. Han escuchado a Arturo y afortunadamente ustedes tienen la oportunidad de trabajarlo porque yo así lo veo y lo escuchamos aquí en clases a través, mi querido Arturo, de casos prácticos, de situaciones reales, de cómo se desarrolla, de exponerlo en cómo se haría, cómo se plantearía. Ahorita tú dijiste algo bien importante, la cuestión de los alegatos de apertura deben de ser muy cortos por parte de la defensa. Y yo creo que desde ahí traemos un grave problema en los abogados postulantes, porque queremos hacer nuestro speech de alegato de apertura muy largo, muy técnico y muy descriptivo, y al hacerlo tan descriptivo y tan largo, creemos que eso nos está, le estamos dando al juez, no sé cómo decirlo, una información basta cuando lo único que estamos haciendo ahorita es descubrirle al Ministerio Público por dónde vamos a ir durante la etapa de juicio, ¿no? Ha habido, para concluir, Cris, ha habido casos en donde, que ahora con las redes sociales, La se han SOL nos va a expuesto, matar porque ella es MP y vamos a decir que estamos hablando bien mal de los ministerios públicos. no, al contrario, creo que estamos hablando bastante bien. A lo que voy es a que, imagínate qué tan bien podemos hablar de los ministerios públicos, que lo que yo digo es que un ministerio público
vamos, si para ser abogado defensor tienes que pensar como Ministerio Público, me parece que el trabajo más arduo, más complicado, no es de la defensa, ¿eh? El trabajo más difícil es del Ministerio Público. Es más, ¿por qué crees que, que en un principio dije, imagínate un Ministerio Público que no conozca de todas estas cosas? O sea, el Ministerio Público debe estar, imagínate, podemos muchos defensores ir y hablar 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 en las audiencias y nos oímos muy bonitos y demás muchos defensores. Pero a ver, formúlate una imputación, abogado defensor. A ver, solicítate una vinculación a proceso defensor. A ver, aviéntate unos alegatos de clausura del Ministerio Público defensor. Y nosotros no nos damos cuenta que no vamos a poder ser mejores postulantes hasta que pensemos como fiscales. Ya lo Entonces, decía tu gran amigo, el doctor Manuel Valadez, si realmente queremos desarrollar un buen sistema, tenemos que pensar como fiscales, porque para ser un buen asesor jurídico, dijo, no hay de otra que capacitarse como si fueras fiscal, mi ¿no? querido amigo siempre lo ha dicho y lo ha precisamente realizado en esa analogía del asesor jurídico y el fiscal, ¿no? Fíjate cómo inclusive vamos más allá, no, aunque no seas asesor jurídico, para ser defensor tienes que pensar como MP, tienes que pensar como MP. Entonces te decía que con estas redes sociales, por ahí se han filtrado asuntos en donde dice, es que fue un ladrón y le dio un navajazo en la pierna y un navajazo en el brazo y un navajazo en la cabeza, por poner un ejemplo. Yo no estoy y jamás defendería a un, o sea, bueno, no defendería en este término a un cuate loco que vaya y que se ponga a tasajear gente. ¿Qué le voy a decir? Que lo procesen conforme a derecho, que sea lo más justo y demás, ¿no? Todos Pero tienen derecho a una defensa. todos tienen derecho a una defensa. Pero no voy a ese punto. Lo que aquí intento decir es, en redes sociales, Chris, si tú te pones a ver todos los comentarios, son así de, claro, por supuesto, ahora me dicen que eso no es homicidio en grado de tentativa porque estamos de la fregada, por eso ya necesitamos un cambio, necesitamos que vengan jueces y que no sepan del derecho porque no son corruptos, que vengan jueces y que entiendan cómo piensa el pueblo, qué juez en su sano sentido va a decir que eso no es una tentativa. Fíjate cómo si realmente nuestro sistema se basara en hechos, entonces tendríamos un grave problema. Y esto que parece impunidad desde el punto de vista que no es grado de tentativa, pero pudiera ser otra cosa que también lo lleve a varios años de cárcel, esto estaría haciendo lo mismo si nosotros dijéramos que el hecho aislado, aislado, es la parte más importante del sistema. Ojo, y con esto concluyo para que después no se malinterprete. Sin hechos, no hay hecho institucionalizado. Pero para que haya un hecho institucionalizado, necesitamos verdaderos fiscales, asesores y defensores que filtren la información para saber cuál es relevante para el sistema, cuál no, y en vez de estar teniendo audiencias de 25 horas en donde decimos pura barrabasada, vayamos exactamente a donde tenemos que ir. Te van a matar, Arturo, yo no sé. ¿Quién te va a matar, Cris? ¿O a mí? No, a mí no, a ti. Por eso que ¿Es la estás verdad? ¿Sí diciendo o no? de audiencias de 25 horas y estar diciendo tonterías. Y es que el hablar de eso me llevaría a mí a pensar, ojo, yo soy una simple civilista, me llevaría a pensar, y lo digo con todo respeto en este live, que para empezar diríamos que la figura del Ministerio Público se ha desnaturalizado. Nada más se ha convertido en un órgano acusador. Si se supone que es un representante social, ¿por qué solamente acusa? ¿Por qué no también ve la otra parte? ¿Por qué no puede pensar que a lo mejor no cometió el hecho? Ese ¿No? es un problema de idiosincrasia. O sea, exacto, entonces entraríamos en una dinámica de hablar desde esa desnaturalización de la gente del Ministerio Público, ¿no? Y fíjate cómo hablando de lo de las horas, que no es más que la verdad, mi querida Cris, hay un grave problema inclusive ya humano, humano, en el sentido de que las cabezas de los operadores no van a funcionar igual después de ciertas horas de trabajo. Ya ha habido audiencias de 24 horas, de más de 24 horas,
en donde inclusive muchos postulantes se quedan afuera porque les dicen que el receso es de 40 minutos de 2 horas, ¿no? Y el juzgador, que sí sabe cuándo la va a iniciar, pues va y se duerme unas 8, ¿no? Unas 6 horas. Y cuando regresan, en algo disminuye la capacidad de defensa, en algo disminuye la capacidad de Por acusación. supuesto, por Y todo supuesto. esto no nos hemos dado cuenta o no nos queremos dar cuenta, ¿no? Y a veces utilizamos el pretexto de los principios de la continuidad y de la concentración, pero cuando nos conviene, porque cuando no nos conviene, entonces mandamos las audiencias quién sabe cuántos meses o hasta años después. Ahora sí andas muy afiladito, Arturo, ¿eh? ¿O no, Cris? Tú dime si o no. Y entonces, El fíjate maestro cómo, Alejandro López nada más se ríe y quiere que yo te conteste a ti. fíjate cómo, Alejandro, eh, lo único que yo quiero decir y lo más humilde posible es, si nos enfocamos Tu opinión humilde del doctor. en homogeneizar y en tener bien ubicados los elementos para tratar de hacer más efectivas, no rápidas, efectivas, nuestro sistema penal mexicano, entonces vamos a tener todos una mayor calma legal, ¿no? Dice Sol que te hubiera gustado, que le hubiera gustado verte el viernes. ¿Te refieres a la transmisión en donde participaste, mi querida Sol? ¿A qué te refieres? ¿Quieres que te diga o no, Arturo? Se Sí, refiere a, son- claro. Yo platiqué con Solecito, ¿verdad, Sol? sí. Porque la vi ahí, le dije muchas felicidades. Pero ¿por qué te hubiera gustado verme? Cuéntame. ¿En qué tema? ¿En qué punto del live que tuvimos el viernes? Estamos Ay, yo, hablando, y digo, no es nada malo, ojo, esto es academia y no es para generar ni pleitos, ni controversias, ni nada, porque al final todos tenemos derecho a disentir y todo abona, todos los comentarios abonan. Tuvimos una plática de imputación concreta con el doctor Hesbert Benavente Ah, con mi Chorre. queridísimo amigo Hesber. ¿A esa plática te refieres, mi querida Sol? sí, claro. De hecho, el mismo doctor lo estuvo mencionando, habló mucho de Arturito, habló muy bien de él Muchas gracias. y creo que es importante porque Arturo tiene, digo, de cierta forma yo comulgo con él en el aspecto o sobre todo en las cuestiones de la persona jurídica, pero independientemente de esto, yo creo que le dio a un punto muy importante. Yo sí no concuerdo en lo que dijo el doctor respecto a que si la persona sabe exponer los hechos desconociendo teoría del delito, puede subirse a una audiencia y exponer. Yo creo que no, eso no es correcto. Y eso, pues lejos de yo fomentaría el que creer que las cuestiones son así. El derecho se estudia a lo mejor una vez en la vida, pero diario, 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 diario se tiene que ir aportando algo de información a nuestro cerebro para que podamos desarrollarlo y podamos trabajar en él. Porque de lo contrario sería estancarnos y creer que vamos a ser subsanados, no solo por él, sino también por los demás operadores, ¿no? Que van a corregir o a hacer nuestro trabajo. Pues yo creo que ahí sí estamos en una cuestión equívoca y creo que ahí concuerdo con lo que dice mi querido Arturo Castañeda. Hombre, muchas gracias, mi querida Zulita. Fíjate que al igual que tú, porque hemos platicado de mi queridísimo amigo Hesber, lo admiramos y lo respetamos mucho. Inclusive yo tengo mucho aprecio porque la primera vez que sacamos el libro, Chris, ¿te acuerdas? Uno de los primeros mensajes fue de él por Facebook. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero hemos platicado en varias ocasiones por Facebook. Y entonces me decía, muy bien, sigue con esa pluma y adelante y todo lo demás. Eh, Creo que eso te referías hace ratito con la parte de la imputación concreta, ¿no, Chris? La imputación objetiva es así. Tenemos que armar un nuevo programa para platicar de eso a los clientes o no, pero a ver, lo voy a decir con todas sus palabras para los que no me conocen. La imputación objetiva es un verdadero lastre para México, así se los digo. Es increíble que nos digan, ¿ya viste cuántos criterios de imputación objetiva tenemos? Ya tenemos tres. ¿Tres de cuántos cientos de miles? ¿Tres de cuántos cientos de miles? Digo, afortunadamente hay tres. Y de esos tres, dos no son imputación objetiva. Y uno trata de ser imputación objetiva. Y lo triste es que la imputación objetiva nada más se ha tratado de utilizar para casos mediáticos en donde como no hay una respuesta que satisfaga los intereses grandes de quien los busca,
tratan de buscar cualquier pretextito para obtener lo que quieren, aún en contra de la propia dogmática y de la certeza legal. Eso, adiós, para afuera. Pero si se refieren a la imputación concreta que menciona mi estimado Hesbert, perdón, pues sería bonito después que hagamos un programa con él, ¿no? Para yo no me gusta nunca dar opiniones que además normalmente son buenas, pero si en algo no concuerdo, no me gusta darlas sin que esté presente la persona. No obstante, lo que yo considero es que mi querido amigo, obviamente, pues trae, aunque domina muchas estructuras del mundo, muchos sistemas del mundo, trae esta parte fuerte que tenemos en Perú con un sistema un poquito anglosajón, esto que nos venían a enseñar, por ejemplo, cuando hablaban de los docentes certificados de CETEC, ¿no? De este derecho que se basa más en hechos y que inclusive llegó en algún momento a decirse que ya no incluiría teoría del delito. Pero yo nada más les dejo ahorita una pregunta. Y en esto creo que casi sí, por lo menos 99 de cada 100 estamos de acuerdo. ¿Cuántos jueces tenemos más o menos en la República Mexicana? ¿1630, mi querida Solecito? 1600 y cacho, ¿no? Bueno, yo creo que ni el 3% se atrevería a venir aquí a INDECAC, ni a ningún otro instituto, ni a la UNAM, ni al INACIPE, ni a ningún lado, y decir que en México no importa la teoría del delito. Y si esto es cierto, entonces fíjense cómo necesariamente requerimos el hecho institucionalizado, ¿no? Entonces, pues creo que ahí está, obviamente, y por supuesto que siempre es enriquecedor platicar de todo eso. Y agradezco muchísimo las palabras de mi querida Sol, la Ministerio Público Estrella, y por supuesto que coincidimos en que un Ministerio Público que desconozca la dogmática en una audiencia, pues lejos de ser un filtro y lejos de buscar esta parte que decía mi querida maestra Cris respecto a que se ha desnaturalizado esta parte de la fiscalía, tendríamos a un chismoso, ¿no? Pues tú ven y dime qué crees que pasó y entonces que el juez decida. Qué feo, ¿no? Pues ahí está, y así de, ya tendremos oportunidad, sería muy interesante, siempre va a ser interesante y siempre va a ser, por lo menos en INDECAC, y yo conozco a mi querido Arturo, tengo la fortuna de tener su amistad, siempre será en el aspecto de sumar, de compartir en la academia. Hay que hacerle la invitación al doctor Heisberg para el programa que conduces de Derecho de Réplica, en donde sería Ándale. interesante escucharlos a los dos, porque evidentemente ya quien los escuche, que saque su propia conclusión, Claro, ¿no? por supuesto. Entonces, será interesante invitar a mi querido doctor Hesberg, estaremos pendientes de hacerle la invitación y hablar de estos temas, ¿no? Porque escuchar a dos grandes que difieren de algunos puntos, pues evidentemente nos suma a todos los demás a los que los escuchamos. Entonces, pues ya les estaremos ahí compartiendo. Y hablando de derecho de réplica, mañana les comento que vamos a tener programa con mi querido Arturo. Mañana por única ocasión lo vamos a tener a las 5 de la tarde para que no dejen de conectarse. Aprovecho este espacio para compartirles que mañana va a estar el programa de derecho de réplica. Recuerden que este programa es gratuito para todos ustedes y mañana vamos a tener al doctor a las 17 horas y a la maestra Denise Avilés. Tienen invitado al maestro Francisco Serralde y van a hablar precisamente, mi querida Arturo, de la teoría del delito en la vinculación a La proceso. vinculación. Y fíjate, Cris, también decir las cosas en las que coincidimos, ¿no? Porque mi querido Hesber también defiende mucho esta parte o critica la parte de la clasificación jurídica preliminar y definitiva. Y por ejemplo, estamos completamente de acuerdo. El hecho de una clasificación jurídica puede ir variando, puede ir variando, puede ir variando. Y yo, por supuesto, en esa parte coincido mucho con él. Y él no coincide con otras personas con las que yo tampoco coincido, ¿va? Entonces, pues va a ser muy interesante que podamos escucharlo y que todos también podamos aprender de mi querido amigo ahí en Derecho de Réplica. Y por supuesto, mañana estén pendientes y pues podemos sacar alguno de estos temas también ahí en el programa para ver qué opinan otros operadores, ¿no?
Claro, así es que mañana no se pierdan este gran programa para seguir escuchando a mi querido Arturo y con su invitado y a la maestra Denise Avilés, quien es co-conductora en el programa de Derecho de Réplica del doctor Arturo Castañeda. Y para que lo escuchen mañana, nos sigan la transmisión en vivo gratuita para todos ustedes mañana a las 17 horas. La teoría del delito en la vinculación a proceso, como invitado el maestro Francisco Zarralde Gallegos. Entonces, pues ahí está. Y respecto de esta plática introductoria, de verdad, les dejamos la información, los invitamos a inscribirse. Recuerden que este curso de 4 sesiones con mi querido Arturo Castañeda es a partir del próximo martes 6 de agosto, la tipicidad en la dogmática penal mexicana. No tienen pretexto, pueden inscribirse de manera presencial o de manera virtual. Serán 4 martes los que vamos a estar con mi querido Arturo. Pues mi querido Arturito, no sé si tengas algún comentario para cerrar o alguien de los que están dentro de la plataforma de Zoom antes de dar por concluida esta plática introductoria. Pues Pues más bien ellos si tienen alguna pregunta, creo que ya está todo así es. claro, los horarios, cuándo va a ser, de qué vamos a platicar, la importancia de esto, que se utiliza dogmática pero se utiliza práctica. Olvidémonos ya de todo esto de las clasificaciones como nos han venido enseñando la teoría del delito. No, hablamos con carpetas de investigación, con asuntos reales y demás. Entonces, bueno, pues los que quieran acompañarnos, adelante. Muchísimas gracias por el espacio, mi querida Cris. Y pues ahí estamos platicando. Mañana esperamos que te conectes un ratito. También mi querida Solecito y los que estuvieron participando, pues para seguir hablando de estos temas, ¿no? Porque seguramente van a salir. Así es, no, esto apenas va a empezar a comentarse y bueno, con los invitados que vayamos teniendo en tu programa y en estos temas, bueno, pues será muy importante. Entonces, pues ahí está la información para todos ustedes. Recuerden que son 4 sesiones de las 18 a las 21 horas y bueno, tipicidad en la dogmática penal mexicana con mi querido Arturo Castañeda, ¿sale? Pues mi querido Arturito, muchísimas gracias. Y la maestra Juana Jiménez, que está a través de redes sociales, ahí les he pegado el link, les he pegado la información para que puedan inscribirse, ¿sale? Nos vemos el día Vale, de pues. mañana a las 5 de la tarde en Derecho de Réplica. Muchísimas gracias a todos. Una absoluta, por cierto, mañana es a las 5, siempre es a las 6, pero mañana es a las 5. Mañana por excepción es a las 5 de la tarde, ¿sale? Muchísimas gracias. Hasta luego. Saludos, Cris, Bye. échate. Bye.